Gustavo, que ya está con nosotros, es también amigo personal, pero amigo de este pueblo. Lleva trabajando con Aras de los Olmos mucho tiempo, asesorando precisamente en estos temas. Él ha sido durante muchos años profesor de la Universidad de Valencia, ahora está jubilado. En estos momentos es codirector del Longevidad Lab, que forma parte de los proyectos de UDESCOP, que es el Instituto del Cooperativismo y la Economía Social de la Universidad de Valencia. Él es especialista, desde luego, en economía social por la Universidad de Bolonia, por la Universidad Politécnica de Valencia también. Y, bueno, buena parte de su carrera tiene que ver con su trayectoria profesional, no estrictamente en el ámbito universitario, sino en el ámbito de la administración. Él, si no me equivoco y si no me corrige el propio Gustavo, fue el que diseñó los servicios sociales de la Generalitat Valenciana en los años 80, con lo cual tenemos a alguien con experiencia no solo teórica, sino práctica en este campo, ¿no? Además, no solo es funcionario de carrera de la Generalitat, sino también de la administración local. Bueno, está especializado, sobre todo últimamente, en la investigación, envejecimiento y longevidad. Con lo cual, creo que lo que nos va a aportar ahora con su intervención es de mucho interés y le seguiremos con atención. Cuando quieras, Gustavo. Bueno, pues espero no defraudar esa expectación. Gracias, muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Aras y muchas gracias especialmente a Joaquín, Ana, compañeros, con los que ya son varios los años que estamos colaborando en novena edición de la Universidad de Verano. Eso ya no es una iniciativa, eso es un esfuerzo y evidentemente eso ya demuestra que es un éxito. Por tanto, además del agradecimiento, la enhorabuena por llevar ya 9 ediciones exitosas. Lo de los años 80 y diseñando los servicios sociales, es verdad que pasaron muchas cosas, pero a mí me ha sonado casi como a formar parte de los primeros que hicieron las pirámides en Egipto. ¡Wow! ¿Cómo ha sonado esto? Pero es verdad que fue un tiempo interesante en el que mucha gente estuvimos participando y en esa década es donde se ponen los primeros pilares para el actual sistema. Yo voy a hacer un viaje. A mí me gusta viajar rápido y voy a hacer un viaje con 3 paradas. Una primera parada que tiene que ver con por qué los cuidados se producen porque estamos en una sociedad longeva de la cual vamos a conocerla. Haremos una segunda parada que es cómo han tratado los cuidados el marco estatal de protección. Me imagino que todos los que estáis aquí, por lo menos os suena la ley de la dependencia, que es como la mal llamamos algunos, porque es la ley para la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Estamos iba a decir de homenaje, estamos de reconocimiento de los 20 años. 20 años es un buen tiempo, que es lo que voy a hacer, para hablar de lo que ha supuesto, lo que ha avanzado en el tema de cuidados y los temas que quedan pendientes. Y cómo no se puede venir a una universidad de verano sin hablar de futuro, de cómo deben ser los cuidados del futuro, la influencia de la tecnología, la influencia en lo rural. Veremos si llegamos ahí en el tiempo que tenemos por delante, pero yo lo voy a intentar. Cuando hablamos de las grandes transformaciones de la historia, solemos pensar en la revolución industrial, pensamos en la irrupción de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay una auténtica revolución que se está produciendo delante de nosotros y que no somos realmente conscientes, que es una revolución sociodemográfica que se ha dado en denominar la longevidad. ¿Qué es lo que significa? Es que nos estamos haciendo mayores. A mí me gusta hacer una comparación un tanto provocadora. A estas alturas del siglo XXI, negar la longevidad y que estamos entrando de lleno en una revolución es como pasar a formar parte de los terraplanistas. La Tierra es redonda y eso es una evidencia, y que la sociedad española está inmersa en un crecimiento de expectativa de vida como hasta ahora nunca había pasado,
pues los datos son contundentes que están transformando el mundo delante de nosotros. Por primera vez, y voy a ir ya a datos, por primera vez en la historia convivimos con millones de personas que superan ampliamente los 80 años. Pero es que a la vez también hay muchas personas, creo que en estos momentos, si hablo de memoria, hay unas 17.000 personas centenarias. Por primera vez en la historia, la longevidad, es decir, la edad adulta, lo que se consideraba durante mucho tiempo con el término vejez, deja de ser una etapa breve en la vida para convertirse en una fase larga, diversa y llena de posibilidades. La OMS, de la cual voy a estar hablando recurrentemente, considera que el aumento de la esperanza de vida constituye uno de los logros mayores de la humanidad. Es, por tanto, ante un cambio histórico de dimensiones. La verdadera pregunta ya no es si nuestras sociedades van a envejecer. La verdadera pregunta es si seremos capaces de adaptar nuestro tiempo a esta realidad. La longevidad significa que estamos en un momento de la historia peculiar. El incremento de las personas mayores está suponiendo una rareza histórica, como nunca antes se ha producido en la historia de la civilización. Desde el neandertal hasta ahora han estado muy alejados los datos de las personas mayores, los viejos en la sociedad, a lo que ocurre ahora. La longevidad, quiero empezar ya a lanzar mensajes contundentes, es un mensaje de que estamos enfrente de una sociedad avanzada. Estamos en una sociedad avanzada y a pesar de esto lo preocupante es que cuando se habla de longevidad o de vejez se suele plantear exclusivamente como un problema. Se habla de sobre las pensiones, del costo sanitario, de la dependencia y todos estos aspectos son importantes. Pero hay que considerar también que solo envejecen aquellas sociedades que consiguen que sus ciudadanos sobrevivan. Por tanto, es una señal de éxito la que las personas no mueran prematuramente, que las enfermedades se controlen mejor. Las sociedades envejecen porque hemos hecho muchas cosas bien. Por supuesto, y no quiero que empiece alguien a pensar que se me ha ido la olla y que estoy en un optimismo exagerado. Esto supone muchos desafíos también, de los cuales también voy a hablar. Pero sería un grave error interpretar el envejecimiento como únicamente desde una perspectiva negativa. Vuelvo a la OMS, segunda cita. Insiste en que las personas mayores no deben ser consideradas receptores pasivos de servicios, sino sujetos activos que contribuyen al bienestar de las familias y de la comunidad. Tenemos que hablar, si nos queremos aderezarlo con los datos para tener una visión más en estos momentos, en España hay más de 9,5 millones de personas que pasan de los 65 años y con una expectativa de vida por encima de 83 años. Pero vamos, por tanto, a una primera conclusión. Una sociedad avanzada capaz de prolongar el máximo activo que tiene una nación, sus ciudadanos. Esa debería ser una de las metas buscadas por cualquier país, ¿no? Pero no es una cuestión solamente de cifras. Un tercer elemento que nos tiene que hacer reflexionar acerca de luces o sombras de la longevidad tiene que ver con las causas por las que se ha llegado hasta ahí. Son muchas, pero hay una que es evidente, o hay unas que son evidentes. La construcción de sistemas de bienestar que funcionan correctamente. Una sanidad pública, un sistema de pensiones, un sistema de cuidados que nos sitúa, antes hablabais del Japón, en el segundo lugar en el ranking como país más longevo. Esta referencia es importante, ya que normalmente cuando hablamos de los sistemas de protección lo hacemos de manera casi siempre hablando de sus fallos. Pues bien, pocas veces reconocemos que la extraordinaria longevidad española se debe en gran medida a eso. Cada vacuna administrada, cada centro de salud, cada pensión garantizada ha contribuido a aumentar los millones de personas que pasan de los 65 años. Por tanto, y voy concluyendo, cualquier sociedad democrática que quiera asumir que realmente ha hecho bien las cosas, pues ahí tiene un indicador, ver cuántas personas mayores tiene. Un elemento también que no quiero que se me escape es que cuando hablamos de longevidad, estamos hablando del producto de solidaridad intergeneracional. No olvidemos que las pensiones las pagan los activos actuales a los que están en situación de longevidad, que los sistemas de sanidad se han construido por las generaciones previas a las que están. Por tanto, creo que es algo también para sentirnos orgullosos en estar en una generación que ha sido diferente a lo que han sido anteriores. Tenemos una generación que tiene mejor salud, que viaja más, que participa más. Muchas personas mayores, entre ellas me incluyo yo, que ya me he jubilado,
siguen desarrollando actividades profesionales, culturales o de voluntario. Otro error frecuente consiste en hablar de los mayores como si construyeran un grupo homogéneo, nada más alejado de la realidad. En estos momentos no tienen la misma salud ni las mismas expectativas una persona de 65 que una de 95. La heterogeneidad posiblemente sea una de las características más importantes del momento. Y sí que acabo con esta parte de presentación, el valor oculto de las personas mayores. Existe una pregunta que pocas veces nos formulamos. ¿Cuál es la contribución real de las personas mayores, de tantas personas mayores a nuestra sociedad? La respuesta es mucho más importante de lo que nos podemos imaginar. Las personas mayores sostienen una parte esencial de los cuidados familiares. Estos son datos del Inserso. Las cuidadoras son cuidadores mayores. Perdón, estoy cambiando el género de manera muy injusta. Las cuidadoras son cuidadoras mayores. Participan en asociaciones, colaboran en actividades comunitarias, atienden nietos. La crisis económica del 2008 fue un auténtico termómetro de cómo pensiones mantuvieron familias en momentos de una crisis brutal como la que se vivió en ese momento. La sociedad tiende a medir aquello que produce beneficios inmediatos y todo esto no se recoge en los anuarios, pero todo esto es tan real como que estamos aquí ahora. Y insisto, yo voy a tratar de dar pocas opiniones, aunque algunas se me va a escapar. Lo que yo estoy dando son datos, y estos datos son datos extraídos del Inserso, del INE. Último apartado en esta primera presentación. La longevidad no es únicamente el resultado del progreso individual, de un esfuerzo personal. Alguien no llega a los 90 años por su cuenta. Ha llegado a esos 90 años fruto de la solidaridad de todo un grupo que ha convivido con él o anteriormente. Bien, si este es el apartado que nos sitúa en el escenario de cómo estamos, de ese 23 y pico % de personas mayores, cualquier revolución, y esta es una revolución, por supuesto, genera nuevas realidades. Ningún cambio de semejante actitud puede producirse sin consecuencias. La misma sociedad que ha conseguido afrontar estos problemas, esta realidad, ahora tiene que abordar problemas que no existían en generaciones anteriores. Y aquí aparece una paradoja interesante. Durante siglos, el principal desafío consistía en evitar la muerte prematura. Hoy, en buena medida, el desafío consiste en gestionar adecuadamente una vida más larga. La cuestión ya no es únicamente cuánto vivimos. La cuestión es cómo vivimos esos años adicionales. Si vamos a querer o vamos a vivir solos o acompañados, si con autonomía o con dependencia, si vivimos integrados o excluidos. Responder a estas preguntas constituye uno de los grandes retos de este momento. La otra cara de la longevidad. La cosa ya veis que va cogiendo grises. Hablamos ahora de la dependencia. Existe, evidentemente, una relación entre el aumento de esperanza de vida y el crecimiento de situaciones de dependencia. Conviene aclarar algo importante. Vivir más no significa necesariamente vivir peor, pero es cierto que incrementar el número de personas que alcanzan edades muy avanzadas aumenta inevitablemente el número de situaciones de fragilidad y de dependencia. La biología sigue imponiendo límites. Podemos retrasar enfermedades, pero no podemos eliminar completamente los efectos del envejecimiento. Por eso, cada vez más personas necesitan apoyos para realizar eso que se ha dado en llamar las AVBD, las actividades básicas de la vida diaria, que son vestirse, comer, salir, pasear. La Organización Mundial de la Salud, insisto en que voy a seguir nombrándola, nos indica que todos los países deben de reforzar los sistemas de apoyo y cuidados de larga duración para garantizar que las personas mayores mantengan la máxima autonomía posible. En España, el último informe de Inserso nos habla de 1.800.000 personas reciben prestaciones relacionadas con la dependencia. Detrás de estas cifras, que suenan así muy frías, se encuentran historias personales, familias, cuidadores, profesionales y redes de apoyo que sostienen una parte esencial del bienestar colectivo. En realidad constituye uno de los desafíos más grandes para las próximas décadas. Seguimos viendo aspectos de la cruz si veíamos antes la cara. La crisis silenciosa de los cuidados. Antes Ana hablaba un poco durante siglos los cuidados descansaron fundamentalmente en la familia, que es otro eufemismo. No era la familia, eran la mujer, la madre, las hijas, las esposas, las hermanas. Ellas asumieron de forma casi exclusiva la responsabilidad de atender a personas enfermas, dependientes, mayores. Aquella realidad ha cambiado profundamente.
Afortunadamente, las mujeres han conquistado espacios laborales, educativos y sociales que históricamente les fueron negados. Pero este cambio ha generado un fenómeno que a menudo pasa desapercibido. El modelo tradicional de cuidados ya no puede responder por sí solo a la necesidad de una sociedad longeva. Nos encontramos, por tanto, ante una verdadera crisis de reorganización de los cuidados. No se trata de una crisis moral, no se trata de que las familias quieran menos a sus mayores, significa algo mucho más sencillo. Las condiciones sociales han cambiado. Familias más pequeñas, menor número de hijos, movilidad geográfica, incorporación de las mujeres al empleo, mayor esperanza. Todo ello obliga a construir nuevas respuestas sociales y comunitarias. ¿Quién va a cuidar a quienes necesiten cuidado? Y sobre todo, ¿cómo vamos a organizar esos cuidados? Y el último de los aspectos de esta cruz, la soledad no deseada. La epidemia invisible. Si existe una palabra que resume muchas de las inquietudes actuales sobre el envejecimiento, esa palabra es la soledad. Se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales de nuestro tiempo. Y conviene subrayar algo importante. Vivir solo y sentirse solo son dos cosas distintas. Muchas personas viven solas y mantienen una vida plena y activa. La soledad no deseada aparece cuando se produce una distancia dolorosa entre las relaciones que una persona tiene y las relaciones que necesita para sentirse acompañada. Es en esencia una experiencia emocional y sus consecuencias son profundas. Volvemos a la OMS. La OMS y distintos organismos internacionales alertan sobre la necesidad de abordarla como un problema prioritario de salud y de cohesión social. Fijaros que eso se produce en una sociedad hiperconectada y en una sociedad más comunicada. La tecnología, nos encontramos en que se produce esa soledad en el momento en que tenemos más capacidad de conexión que nunca. Todas estas sombras que estoy relatando nos llevan a un fenómeno que también tiene una enorme gravedad, que es lo que conocemos como el edadismo, la discriminación que casi nadie reconoce. Durante las últimas décadas hemos aprendido, y lo hemos hecho bien, a identificar numerosas formas de discriminación. Hemos avanzado en la lucha contra el racismo, contra el sexismo, contra distintas formas de exclusión social. Sin embargo, existe una discriminación que continúa siendo sorprendentemente tolerada, el edadismo. El edadismo consiste en atribuir comportamientos o limitaciones a personas únicamente por su edad. Aparece cuando se considera que todas las personas mayores son dependientes, cuando se presupone que no pueden aprender, cuando se ignora su opinión. La OMS identifica el edadismo como un problema global que afecta a millones de personas y que tiene consecuencias muy negativas. Al igual que, voy a pasarlo rápido porque lo ha comentado Anta, los derechos parecen tener fecha de caducidad. Los derechos, una de las consecuencias del edadismo es que parece que vengan como la tapa de un yogur y que a partir de una determinada edad aparecen menos derechos en las personas de los que tenemos garantizados por las leyes, nuestra Constitución, etc. ¿Qué se ha hecho? Para adaptarse a esa situación de longevidad y de manera especial para atender los cuidados? Hablaba de los 20 años. En el 2006, en diciembre del 2006, se promulga la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y 20 años después podemos hablar de varios logros alcanzados. El primero y más importante es el de constituir la atención a la dependencia como un derecho subjetivo, es decir, ponerlo en las mismas garantías y en la misma situación que los otros tres sistemas preexistentes: sanidad, pensiones y educación. Con lo cual se genera el cuarto sistema de atención a la dependencia, en el cual, al considerarlo derecho subjetivo, es un derecho que como tal es reclamable. Los avances son evidentes. 1.800.000 personas, anunciada con anterioridad. Se ha generado un catálogo de prestaciones que antes no existía, desde la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día. También se ha producido una importante generación de puestos de trabajo. Aproximadamente los últimos datos que barajamos están alrededor de los 500.000. Pero la noticia no es esa. La noticia es que hacen falta otros tantos, por lo menos otros 250.000 en los próximos años. Y el último de los logros es el reconocimiento de la función de los cuidadores, que a lo largo de la historia, y antes también se ha comentado, han pasado de la manera absolutamente invisible. La Ley para la Autonomía Personal y las posteriores regulaciones
lo que han hecho es hacer un reconocimiento a esos cuidadores familiares, en algunos ya momentos se les llama cuidadores informales, a esos cuidadores garantizándoles aspectos de formación, económicos y de garantía de pensión. Si esos son los logros, vamos a las asignaturas pendientes. Sería un error muy grave el pasarnos así por encima. El más grave es que existen numerosas listas de espera que están entre la inscripción del derecho a tener una prestación y la incapacidad de las distintas administraciones autonómicas en dispensarles. Hay miles de personas esperando una valoración o esperando el recurso. Hay desigualdades territoriales. No es lo mismo ser dependiente en Andalucía que en el País Vasco. La experiencia de una persona puede cambiar significativamente dependiendo de la comunidad en la que está. Aunque la ley impulsa el tema de la profesionalización, las prestaciones vinculadas al cuidado familiar siguen teniendo un peso importante. Una de las marcas de la ley era la prevención, la gran asignatura pendiente. No se ha hecho prácticamente nada. Posiblemente sea uno de los errores más graves. Seguimos dedicando más tiempo a atenderla que a prevenirla. La respuesta es una respuesta sobre todo institucional. Quiere decir que la mayoría de las personas están atendidas en residencias, cuando, a pesar de haber reconocido derechos, que ha mejorado vidas, que ha generado empleo, ha dignificado, pero esas lagunas son en estos momentos algo muy importante, a lo cual 20 años después debemos de planteárnoslo. Y ese es el tercer abordaje en el cual me quiero situar, mirando hacia el futuro. El gran reto, reinventar los cuidados. Llegados a este punto podemos formular una idea que buena parte de los desafíos que sea una de los desafíos que afrontan nuestras sociedades. El gran problema del 21 no será la longevidad, será cómo organizamos los cuidados en una sociedad donde millones de personas vivirán más años que nunca. Durante décadas hemos dedicado enormes esfuerzos a prolongar la vida. Los resultados han sido extraordinarios. Hoy sabemos curar enfermedades que antes eran mortales. Sin embargo, el éxito ha generado una nueva responsabilidad. La cuestión es construir un sistema de cuidados a la altura de esta revolución demográfica. No es únicamente económica, y antes también se apuntaba, es una cuestión sobre todo ética. Debemos superar modelos asistenciales heredados del pasado y avanzar hacia una nueva cultura de cuidados basados en la dignidad, la autonomía y la participación de las personas. La prioridad hasta ahora consistía en resolver necesidades básicas a las que yo hacía referencia antes. Alimentación, higiene, seguridad, supervisión, todo ello era necesario y continúa siendo necesario. Sin embargo, la experiencia acumulada durante las últimas décadas ha puesto de manifiesto una realidad esencial. Las personas no solamente son receptoras de cuidados, tienen preferencias, proyectos vitales, emociones, vínculos, historias personales. Por tanto, hay que pasar a un modelo diferente centrado en la atención centrada a la persona. No se trata simplemente de cuidar mejor, se trata de reconocer que la persona continúa siendo protagonista de su vida, aunque necesite apoyos. El objetivo debe dejar de ser únicamente atender necesidades y preservar la identidad, la autonomía. La estrategia estatal hacia los cuidados de la autonomía, y con esto termino, después de esos 20 años, en 2024 se aprueba por parte del Gobierno de la Nación una nueva estrategia de cuidados en la que lo que se trata es de favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual. Es una estrategia que recoge desde 2024 hasta el 2030. La propia denominación de la estrategia resulta ya reveladora. Habla de comunidad, habla de proximidad, habla de evitar institucionalizaciones innecesarias. A menudo discutimos sobre servicios, pero en realidad lo que deberíamos comenzar a preguntarnos es una pregunta mucho más simple. ¿Dónde quieren vivir las personas? ¿Quieren vivir en su casa? Y esto tampoco es opinión, estos son datos. Quieren vivir en su casa, quieren vivir en su barrio, seguir viendo a sus vecinos, continuar en las calles que conoce, quiere permanecer cerca de sus recuerdos. No estamos hablando únicamente de edificios, estamos hablando de identidad. Por eso las nuevas estrategias de cuidado intentan favorecer la permanencia en el entorno habitual siempre que las condiciones lo permitan. No se trata exclusivamente, como digo, de una cuestión emocional. Ahí, importantísimo es la aparición de la tecnología.
la aparición de la tecnología resulta imposible hablar del futuro del cuidado sin mencionar la tecnología. La inteligencia artificial, los sistemas de monitorización, la teleasistencia. Hoy existen tecnologías capaces de detectar caídas, supervisar constantes vitales, facilitar la comunicación con familiares, pero difícilmente podrán reemplazar el afecto, la escucha, la conversación o la compañía. Por eso, el verdadero reto consiste en combinarlas inteligentemente. Pocas En numerosos territorios rurales las personas mayores representan porcentajes que estaba buscando una lámina precisamente del Rural Life, que no me va a dar tiempo de hablar ahora, pero como tenemos la mesa a continuación, y con esto termino, numerosos territorios rurales las personas mayores representan, si antes hablaba de un 23, aquí mismo está por encima del 50, a menudo se trata de lugares donde hay menos servicios, donde hay más dificultades de transporte, pero a diferencia o como contraste con eso, existe una ayuda vecinal, un conocimiento mutuo, una identidad compartida. No se trata de idealizar el mundo rural, no se trata de... Pero sí conviene reconocer que algunas de las respuestas más innovadoras a la soledad, a la dependencia y a la exclusión pueden surgir precisamente de estas formas. Yo quiero hablar de dos proyectos que tratan sobre esto, que es el Rural Life y Longevidad Lab, pero como creo que tenemos luego una mesa, podríamos hablar y concluyo. Quisiera terminar con una reflexión sencilla. A lo largo de esta intervención hemos recorrido el camino que va desde la revolución de la longevidad hasta los desafíos de los cuidados. Hemos visto que el envejecimiento no es un fracaso de nuestras sociedades, es precisamente una de sus mayores victorias. Por eso hemos comprobado también que esa victoria genera obligaciones. Debemos de construir sistemas cuidadores más humanos, cuidadores más próximos, tecnologías más inclusivas, territorios más amigables. La verdadera grandeza aparece cuando alguien necesita ayuda y sigue siendo tratado con el mismo respeto, los derechos y la misma dignidad. Si dentro de unas décadas conseguimos construir una sociedad donde nadie tenga miedo a envejecer, donde los cuidados sean una responsabilidad compartida y donde la edad nunca limite la ciudadanía, entonces habremos alcanzado algo mucho más importante que una larga esperanza de vida. Habremos construido una sociedad verdaderamente humana. Muchas gracias y a partir de ahora me tenéis a vuestra disposición para hablar ahora o cuando queráis. Gracias.